Guatevisión presenta. Los colegios que están aquí cerca, si esta es una zona neurálgica, incluso el aeropuerto está cerca. Quejas y reclamos de empresarios y vecinos muy cerca del correccional Las Gaviotas por los motines de menores que se registran en el lugar. El tema de la infraestructura, el tema de recursos humanos, que sabemos también que tiene que ser especializado. 3 muertos, 30 heridos y 6 recapturados es parte del conteo que hace Bienestar Social del Correccional Las Gaviotas. En más noticias, Carlos Enrique González, alias El Abuelo, ex monitor del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue detenido por agresión sexual. Iniciativa para reformar Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia permanece engavetada desde el año 2014. En más temas, preocupa la elección del fiscal general, el proceso de elección, con una advertencia que hace el responsable de la CICIG, Iván Velázquez. Los detalles en instantes. Noticias del mundo. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que espera que Dios ilumine a Estados Unidos para poder tener una mejor relación. Rodrigo Londoño es el jefe de la guerrilla colombiana y fue dado de alta y viaja a Cuba para continuar con su recuperación. Noticias del deporte nacional, y es que Guatemala cosecha 4 medallas de oro, esto en Juegos Deportivos, le comentamos. El Barça anunciará la renovación de contrato de su estrella argentina Leo Messi hasta el año 2021. En noticias del mundo del espectáculo, Cristian Castro se divorcia en plena luna de miel. Nuevamente abordamos la situación en los centros correccionales. Es el tema que hoy nos convoca para analizar y una importante iniciativa que se presenta en el Congreso. Y vea estas imágenes. Por desperfectos mecánicos de autofunerario, dolientes recurren a trasladar a un difunto en un bus urbano. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos. Buen día. Arrancamos este miércoles 5 de julio dándole la bienvenida a todos los que nos sintonizan en Guatemala y más allá de la frontera. Pero buen día. Hola, bienvenida. Ricardo, es un gusto poder compartir contigo y con todos allá en casa, porque tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en esta mañana. Bueno, empezamos entonces con la temperatura, la actual 16 grados centígrados. ¿Cómo estará el pronóstico para el resto de la jornada? Los que están saliendo de casa, se mantienen los nublados en buena parte de la ciudad capital, en varios departamentos guatemaltecos, y la probabilidad de lluvia que sigue latente. Información importante, sobre todo para la meseta central y la costa sur del país, información que ampliaremos en tan solo instantes. Bueno, damos vuelta de página en este programa 3914 para empezar ya con el repaso informativo y una advertencia que lanza el responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, y que, como todos sabemos, se aproxima la elección del nuevo responsable que reemplazaría a Telma Aldana en el Ministerio Público, y a partir de allí viene esta preocupación. Viene una alerta específica del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estamos hablando de Iván Velázquez. Él alertó del interés que puede tener el crimen organizado en la elección del nuevo fiscal general, por lo que pidió que tenemos que estar alerta a todos los guatemaltecos. Bueno, Velázquez señalaba que este proceso es una oportunidad para el crimen organizado y los sectores vinculados a este para incidir en ese proceso, por lo que ha pedido a los medios de comunicación y a la sociedad de estar muy pendientes para que sea un proceso transparente. Queremos alertar por la importancia que tiene la
la elección de fiscal general para que se preste mucha atención a este proceso, enfatizó Velázquez. Añadió que es necesario reformar el sector justicia para que la elección de la nueva persona se haga de manera idónea y sin atender a presiones. Debemos destacar que la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, termina su periodo en mayo del 2018, por lo cual el presidente Jimmy Morales deberá elegir a la próxima persona que estará en dicho cargo. Pero esta es la advertencia. En instantes vamos a escuchar lo que decía Iván Velázquez en relación al caso. Bueno, después de lo ocurrido en Las Gaviotas, comienza el traslado de muchos de los que estaban en este centro correccional, que ya eran mayores de edad y muchos consideran que no tendrían que estar, obviamente, en este sitio, y esto arranca con las disposiciones de las autoridades. Estamos hablando de 48 internos específicamente que fueron enviados a cárceles para adultos luego de la orden de un juez, pues ya no es adecuado por su mayoría de edad que estén en este correccional que se ubica en la zona 13 capitalina. El traslado de los internos de la correccional Las Gaviotas fue realizado en un autobús de la Policía Nacional Civil y algunos salieron con sus pertenencias. La unidad policial trasladó a 30 internos integrantes de la pandilla del barrio 18, mismo que fue ordenado por un juez de instancia porque tienen más de 18 años de edad. Los 18 internos restantes también fueron trasladados al preventivo para varones de la zona 18, pero por la rivalidad que existe entre ellos, se utilizó otra unidad para su traslado. Los heridos que permanecían hospitalizados fueron trasladados nuevamente a Las Gaviotas. Los familiares permanecen cerca del correccional y siguen a la espera de la información sobre sus hijos. Vecinos cercanos al correccional expresan que el pánico persiste en la zona 13 y piden el retiro del mismo. Estamos hablando de esta situación entonces con los internos del correccional. En instantes vamos a tener más información sobre el tema. Y otro punto importante es la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, un tema que había sido tratado y discutido en su oportunidad en el Congreso de la República, pero en el que no habían muchos avances y finalmente se da justamente nuevamente el lanzamiento de la idea. Y es que nos tenemos que ubicar rápidamente en el año 2014, cuando diputados de Encuentro por Guatemala presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, y desde entonces la discusión de esta propuesta quedó completamente estancada. Recordemos que la iniciativa contempla la creación de centros intermedios para que los menores en conflicto sean trasladados a estos lugares al cumplir la mayoría de edad. Actualmente la ley contempla que estos deben ser separados, pero es algo que las autoridades no cumplen por falta de espacio. La propuesta incluye endurecer las penas en contra de los menores en conflicto con la ley penal. Actualmente, si un menor entre 13 y 15 años comete un delito, es sancionado con una pena máxima de 2 años a criterio del juez, mientras la pena máxima que reciben los adolescentes entre 16 y 17 años es justamente de 6 años. Los diputados consideran que se debe endurecer ese castigo con hasta 15 años de privación de libertad y que la sanción sea de acuerdo a los actos que cometieron. Y arrancamos entonces abriendo el hashtag para que usted a través de la pregunta del día pueda darnos a conocer su parecer al respecto. La tenemos ya en pantalla y queremos que usted participe a través de nuestras redes sociales. ¿Considera necesario endurecer con penas en contra de menores del conflicto con la ley penal? Sí o no, son las dos opciones que usted tiene. El hashtag BLN Iniciativa 4862. Ahí está entonces apareciendo el hashtag para que usted pueda comentar qué piensa. Ya vamos a ampliar un poquito más de qué se trata entonces estas penas contra los menores en conflicto con la ley que estaría planteando esta iniciativa. Pasamos de lleno a las noticias internacionales, hablando y haciendo un repaso muy rápido de algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en el mundo. Y es que ayer era un día de celebración para Estados Unidos, recordemos que era el 4 de julio. Sin embargo, se vivía una amenaza aparentemente por parte de Corea del Norte, que aseguró que disparó con éxito un misil balístico intercontinental. El lanzamiento considerado histórico por Corea del Norte fue supervisado por el líder de ese país. El misil subió hasta una altitud de 2.802 kilómetros y sobrevolaba una distancia de 933. Según Rusia y Estados Unidos, en cambio, se trató de un proyectil de mediano alcance. La escalada de tensión tuvo lugar en el Día de la Independencia de Estados Unidos y luego de que Donald Trump y el nuevo presidente surcoreano examinasen juntos la semana pasada la amenaza que representa el régimen comunista. Le queremos comentar que la escalada de tensión tuvo lugar justamente este día. Corea del Norte, que ha realizado 5 ensayos nucleares, dispone de un pequeño arsenal atómico y busca dotarse con misiles para alcanzar el territorio de Estados Unidos. Pyongyang justifica estos programas por la amenaza que representa Estados Unidos, que tiene 28,000 soldados desplegados en bases de Corea del Sur.
5:55, seguimos con las noticias. ¿Qué pasa con el presidente brasilero Michel Temer? Pues aquí tenemos la información también para comentarles cómo es validada la denuncia que pesaba contra el máximo líder político del país sudamericano. Hablamos específicamente de la Cámara de Diputados de Brasil, que analiza ya la validación de la denuncia por corrupción en contra del presidente para que sea evaluada en esta ocasión por el Supremo Tribunal Federal. Le comentamos que según diputados opositores esta es una denuncia extremadamente contundente, tiene muchos detalles y no hay forma de que la Cámara de Diputados la pueda archivar. Para validar la denuncia, al menos 342 de los 523 diputados deberían votar a favor del juicio que podría destituirlo completamente del cargo. La validación parece improbable ya que el oficialismo cuenta con una holgada mayoría que objeta la autenticidad de la grabación. Dueño de la empresa cárnica JBS, que la, enjuicia y que la toma como elemento fundamental, y Temer fue incriminado justamente por la denuncia. La defensa del presidente Temer informó que presentará sus argumentos este día ante la comisión de la Cámara de Diputados durante la segunda de las 10 sesiones en las que podrían manifestarse. 4 minutos para las 6. ¿Qué está pasando con las calles en Guatemala? Comenzamos rápidamente y nos vamos hasta carretera El Salvador para mostrarles cómo está a esta hora de la mañana a la altura del kilómetro 9, fluyendo el tránsito en esta vía de circulación. Completamente despejado. Rápidamente regresamos a Calzada Roosevelt para ver lo que está sucediendo. Ya hay un poco de congestionamiento característico ya a esta hora de la mañana y hay otro punto importante que debemos destacar. A La Martín nos vamos rápidamente para mostrarles que todavía no se habilita el carril reversible, pero así se está comportando. Tenemos cámaras en vivo, por supuesto, en este lugar, puntos de referencia importantes de nuestra ciudad capital, también como decíamos con Calzada Roosevelt y otro punto que nos lleva hasta Cayalá. Boulevard Rafael Andívar es el que tiene usted en pantalla, completamente expedita la vía cuando son las 5:57 minutos. Momento de presentar, como es habitual, la historia del día. Hoy vamos a hablar de la realidad que viven estos menores, y algunos no tanto, que fueron trasladados entonces a distintos lugares en el país. Y la historia del día justamente habla de esta crónica de lo ocurrido después de lo que pasaba en el correccional Las Gaviotas. Vamos a conocer el marco de esta noticia. Bueno, esto es lo que ocurría justamente y lo que estamos observando era el momento en el que eran trasladados los menores hacia tribunales, la preocupación de los padres que se incrementó justamente en la puerta del correccional. Recordemos que ahí en la zona 13 se encontraban la mayoría de los familiares tratando de averiguar qué había pasado con los menores y esto es lo que efectivamente se producía ayer en horas del día cuando eran trasladados estos menores a la torre de tribunales. Y por eso nos vamos rápidamente con nuestro compañero Julio de León, que tiene más información para nosotros y que está ubicado justamente allí. En ese lugar. Julio, muy buenos días. Cuéntanos de qué manera amanece entonces torre de tribunales, seguramente con muchos familiares a su alrededor. Muchísimas gracias, Ricardo, Verónica. Y sí, efectivamente nos encontramos aquí en este mismo sector, Torre de Tribunales, un espacio que en realidad ayer tuvo muchísima dinámica. Desde el lunes a horas de la tarde, noche en realidad, y ya durante todo el día martes tuvo mucha actividad este mismo espacio. Como les menciono, alrededor de 110 privados de libertad mayores de edad fueron movilizados desde el sector del Correccional Las Gaviotas hacia el preventivo para adultos en zona 18 y tres de ellos que fueron menores fueron trasladados hacia etapa 2, el correccional también para menores de edad. Recordemos que muchos de ellos fueron juzgados en su momento, fueron procesados siendo menores de edad y que ya luego de este amotinamiento pues bueno, fueron procesados siendo mayores de edad y esto entonces da pie a que se movilizaran hacia este mismo internado. Ahora bien, la capacidad para este mismo centro está para alrededor de unos 200 privados de libertad. Lo que se registra es alrededor de 560 privados de libertad que estuvieron formando parte, de los cuales 300 de este mismo motín hasta el día lunes. Ahora pues bueno, ya fueron movilizados más de 100. Alrededor de 270 han sido ya identificados y todavía hasta ayer
se fueron a capturar 3 de ellos que estaban, pues bueno, escondidos a inmediaciones del mismo sector del centro correccional. Así que bueno, nosotros estamos aquí, como les menciono, viendo la actividad, la dinámica que se está desarrollando. Algunos todavía faltan por ser procesados, aunque recordemos que algunos de los juzgados móviles fueron instalados del Ministerio Público, fueron instalados en el mismo sector para poder ser también, pues bueno, procesados los mismos privados de libertad. Aquí, pues bueno, por el momento no se registra mayor actividad en este mismo instante. Lo que estamos es a la espera también de algunos otros menores, o bueno, de hecho los que estaban movilizando hasta acá y eran ya mayores de edad, pero siempre el mismo Centro Correccional Las Gaviotas para ser procesados. Esta es la información que nosotros, pues bueno, estamos recabando desde el mismo punto, y por supuesto hay más información que también les dejamos a continuación, compañeros. En instantes entonces con este tema, muchísimas gracias por las noticias. Ahí está nuestro compañero Julio León recorriendo este lugar y tenemos más información, noticias de última hora para compartir con ustedes. Sí, efectivamente, noticias importantes que compartimos a esta hora de la mañana, porque la expresidenta Roxana Baldetti se encuentra internada en un centro asistencial, según lo confirmó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. La ex vicepresidenta es atendida en un sanatorio de la zona 12, de acuerdo con lo indicado por las autoridades. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de Roxana Baldetti, porque Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, señaló que el traslado se realizó el lunes en horas de la mañana bajo las medidas de seguridad necesarias, según lo ordenado por el juez a cargo. La exfuncionaria está bajo custodia del sistema penitenciario, en donde se encuentra internada y está a la espera de la instrucción para retornarla al centro carcelario Santa Teresa. Bueno, la salida de Baldetti de la prisión para recibir atención médica fue autorizada por el juez Miguel Ángel Gálvez el pasado 29 de junio, pero fue conocido el hecho hasta hace pocas horas. Bueno, esta semana se va a conocer que Baldetti tiene una bacteria que le contamina la sangre y que el diagnóstico de médicos del INASIP sugirió la hospitalización. Una evaluación practicada a la ex vicepresidenta el pasado 26 de junio en la cárcel Santa Teresa reveló que presenta infección urinaria y también problemas en la alimentación. Baldetti nuevamente está internada. Y de esto nos vamos a las calles, porque también está nuestro compañero Alejandro Velázquez con la información. Buenos días, Alejandro. Cuéntanos cómo se está comportando el tránsito a esta hora de la mañana. Ricardo, Verónica, muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Estamos aquí sobre el puente periférico para que usted pueda notar de mejor manera dónde me estoy ubicando. Le comento, las imágenes que usted está viendo en pantalla son aquellos carriles que se dirigen hacia el Trébol, hacia zona 10. Como logramos ver, ya son bastantes las personas que están saliendo de casa para sus distintas labores. Ya se va notando un poco más el tráfico, cada vez es más pesado. Sin embargo, nosotros la recomendación que les hacemos es que salga con anticipación de casa. Si tiene algún compromiso, lo mejor que puede hacer es salir rápido de casa para poder evitar este tipo de contratiempos que pueden llegar a tener al momento de hacer el tráfico a sus distintas labores. Como logramos ver, ya es bastante pesado el tráfico que se dirige en la calzada Roosevelt en dirección hacia la ciudad. Además, les estaremos mostrando también imágenes de aquellas personas que se dirigen hacia zona 2, zona 7, los carriles que usted está viendo ahora que van hacia la derecha. Son esas personas que se están dirigiendo a los distintos sectores que yo le estaba mencionando, y aquellos automóviles que van hacia la izquierda son personas que se dirigen hacia la universidad, por ejemplo. También otro lugar donde podemos, donde podríamos caer en ese momento sería en el periférico y en la calzada Roosevelt. De igual manera, en la zona 8 y zona 10 también podríamos retornar el puente que va hacia Peri Roosevelt y poder así llegar a nuestras distintas labores y los lugares donde nosotros tengamos que ir. Por el momento son las 6 de la mañana con 3 minutos, Ricardo, Verónica. La ciudad de Guatemala está nublada, el clima es de 17 grados. Como logramos notar, ya son bastante del transporte urbano, los peatones quienes empiezan a dirigirse a sus distintas labores. Así que nosotros lo que le recomendamos es que esté pendiente de todas las redes sociales para poder encontrar rutas alternas si en dado caso usted encuentra tráfico o algún congestionamiento en los lugares en donde usted se esté dirigiendo. Tenemos algunas noticias importantes acerca de otros lugares en donde usted puede estar pasando para que siempre esté pendiente. Le comentamos que a la altura en la ruta al Pacífico hay un vehículo empotrado en el kilómetro 14 con sentido a la ciudad.
aún no tenemos conocimiento sobre cómo van las autoridades y cómo va la PMT solucionando esto, pero definitivamente es algo que se tendrá que solucionar de manera inmediata. Y si usted se dirige por esos sectores o está por tomar esta ruta, entonces le recomendamos que vaya viendo alguna ruta alterna para poder evitar este tipo de tráfico y poder llegar así a sus distintas labores. Más adelante estaremos enlazándonos con ustedes para comentarles acerca de una actividad que se estaría realizando en la Universidad San Carlos, donde lo que pretendemos es concientizar a la gente y poder así darles un poco de información acerca de una actividad muy buena, que es por una muy buena causa, y más adelante estaremos dándoles mayor información acerca de eso. Mientras tanto, regreso al set con ustedes, Ricardo y Verónica. Gracias, Alejandro, por la información. 6 de la mañana con 6 minutos. Decíamos la temperatura 16 grados, la sensación térmica 17, 18. Pero vamos a ver qué pasa con el clima el resto del día. Hay características específicas para cada región y por eso ya está con nosotros Lorraine Quinto. ¿Cómo estás? Lorraine, buen día, bienvenida. Compañeros, muy bien, muchísimas gracias. Con mucha información que compartir con todos ustedes. Guatemala, ciudad capital específicamente, amanece con una temperatura actual de 16 grados centígrados. La temperatura máxima podría llegar a los 24 con mínimas de 14 que se empieza a percibir a partir de la tarde-noche y vemos que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas, un 70%, un sistema de alta presión que sigue afectando el territorio nacional, un ambiente bastante cálido, bastante húmedo, sin embargo las posibilidades de lluvia se siguen manteniendo. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 34 minutos, se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 35 minutos. Información también acerca de nuestra fase lunar. Para hoy tendremos un cuarto creciente con una iluminación del 72% y por supuesto la recomendación del día que no puede faltar. Específicamente el INSIBUME hace un llamado a las autoridades para la reparación de las carreteras y de las calles que se realice durante la mañana y el mediodía, pero también un llamado al ministerio para que no coloquen maquinaria cerca de ríos, ya que podrían estarse desbordando, por lo tanto podrían estar afectando las maquinarias. Gracias, Lorraine. Volvemos en instantes contigo, la información departamental y también el clima. Y nosotros vamos repasando lo que trae Prensa Libre esta mañana muy temprano. Ya tenemos listas las noticias. Prensa Libre presenta. Arrancamos con la portada de Prensa Libre entonces, 6 de la mañana, 7 minutos. Hablamos de esta denuncia que realiza entonces el responsable de la CICIG. Mafias buscarán imponer a fiscal, señala riesgos de injerencia en elección de titular del MP. Además, talentos guatemaltecos hablando de una fase importante en el Tour de France. 6 con 8 minutos, nos vamos rápidamente al interior de Prensa Libre para analizar en primer lugar si esta noticia, como Iván Velázquez, el comisionado para la CICIG en Guatemala, lanza esta alerta de cara a elección que se avecina en el Ministerio Público y aboga por la independencia de postuladores. CICIG, el crimen querrá incidir en la elección de fiscal. ¿Tiene o no tiene planes de emergencia la Secretaría de Bienestar Social cuando ocurren este tipo de incidentes? Hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, obviamente, con el tema, y al parecer carece de planes para las emergencias. Se ha pedido crear protocolos por casos de riesgo. La Procuraduría de Derechos Humanos dice que no los tiene y a partir de ahí surgen todas las dudas entonces por este caso. Bueno, y aparentemente las licitaciones en Guatemala siguen siendo un tema que analizar y en esta ocasión tenemos que hablar de la SAAS involucrada en cómo fraccionó la compra de 27 pistolas y evade las licitaciones. Secretaría que presta seguridad presidencial pagó 232.200 quetzales en la compra directa cuando debió cotizar y no dividir su compra en 3 procesos, según analiza. Antes de empezar con el repaso de las noticias del país, que está pasando en la prensa internacional, la mostramos rápidamente con algunas portadas, arrancando con esta de Estados Unidos que dice lo siguiente. USA Today informa cómo Corea del Norte lanza este misil provocando a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo lanza el 4 de julio y esta nación prueba entonces el ICBM, que podría llegar incluso hasta Alaska. ¿Qué es lo que dice Donald Trump? Bueno, Corea del Norte ha lanzado este misil. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? ¿Acaso no tiene nada más que hacer? Eran las propias declaraciones del presidente estadounidense. Bueno, vamos con el Sol de México. Guatemala entregará a Duarte, el gobernador de Veracruz acepta su extradición. Efectivamente enfrentará en México juicios por delincuencia organizada y lavado de dinero. La Procuraduría General de la República asegura que tiene pruebas sólidas que incriminan a Duarte. Una noticia más, nos trasladamos rápidamente hasta la prensa gráfica de El Salvador. Emergencia por alza de neumonía, epidemia en 31 municipios, alerta verde en el resto del país. Otras fotografías que resalta por la paz y la justicia. Y Romero retorna Cardenal Rosa Chávez. Información
del mundo que presentamos a través de sus portadas. 6 de la mañana con 10, comenzamos rápido. Bueno, a raíz de lo ocurrido en las gaviotas, justamente ustedes saben y lo habíamos mostrado recién, surge la preocupación de los vecinos, empresarios, bueno, todos los que están cerca de este lugar. Cierre de calles, molestia de vecinos, por supuesto, algunos empresarios, es lo que prevalece justamente en el área cercana al centro correccional para menores Las Gaviotas en la zona 13. Y es que según los testimonios, los vecinos del correccional temen justamente que este tipo de centros se transformen en un verdadero riesgo, aunque consideran que ya lo son, y que obligue justamente al cierre de varios comercios. Están haciendo una petición puntual para que las autoridades puedan hacer algo para evitar este tipo de crisis. El traslado de los internos de la correccional Las Gaviotas fue realizado en un autobús de la Policía Nacional Civil. Algunos salieron con sus pertenencias. La unidad policial trasladó a 30 internos, integrantes de la pandilla del barrio 18. El traslado fue ordenado por un juez de instancia, porque tienen más de 18 años de edad. Los 18 internos restantes también fueron trasladados al preventivo para varones de la zona 18, pero por la rivalidad que existe entre pandillas, se utilizó otra unidad, puesto que estos no se identifican con esa pandilla. En horas de la mañana, 220 internos fueron enviados de vuelta al correccional, luego de ser indagados por el juez de turno por haber participado en el amotinamiento y por los 3 muertos hallados dentro del centro. Los heridos que permanecían hospitalizados también fueron trasladados a Las Gaviotas. Los familiares permanecen cerca del correccional y siguen a la espera de información sobre sus hijos. Uno de los empresarios de la zona 13 de Pamplona dijo que el pánico persiste en la zona. Ayer, por seguridad, sus trabajadores se retiraron. Pues igual sigue porque el pánico, tienen bloqueadas las calles aledañas y entonces afectan todas las industrias, los colegios que están aquí cerca. Esta es una zona neurálgica, incluso el aeropuerto está cerca. Entonces, si me está oyendo el presidente, que ya de una vez tome cartas en el asunto, que no se haga loco, va. Bueno, esta es la petición y la preocupación puntual de los empresarios. El tema también se vincula directamente a lo que ocurría ayer con estos menores que fueron trasladados ya a cárceles, Claro, ¿verdad? y es que estamos hablando de personas que en ningún momento debieron haber estado ahí, porque ya eran mayores de edad. Era parte de la preocupación que se tenía de quiénes realmente están en el correccional Las Gaviotas. Y luego de este motín que se produjo en este correccional juvenil conocido así como Las Gaviotas, un total, fíjese usted, de 48 internos fueron enviados a cárceles para adultos. Entre ellas estamos hablando del Centro Preventivo de la Zona 18 y también Fraijanes. Esta decisión fue tomada por la orden de un juez debido a que ya no es adecuado que se queden en este correccional. Ellos ya superaron la mayoría de edad y es por eso que tenían que enfrentar a la justicia en una cárcel para adultos. 82 internos de Gaviotas mayores de edad fueron indagados y ligados a proceso penal por el delito de motín en cárcel. La jueza de turno Blanca Estela Citaví decretó la falta de mérito por robo agravado y por el delito de evasión. Los 82 fueron enviados al preventivo de la zona 18 y se programó la audiencia en etapa intermedia para el 17 de septiembre a cargo de un juzgado pluripersonal de paz. Los 82 adultos permanecían sancionados en el correccional con privación de libertad por al menos 3 a 5 años. Muchos cumplieron la mayoría de edad en Gaviotas. 11 defensores públicos permanecen en apresto desde ayer para solventar las audiencias y de los 231 trasladados a tribunales, 38 son menores de edad que fueron indagados a puerta cerrada y retornados a Gaviotas. El juzgado de turno continúa indagando a otro grupo que se amotinó afuera del correccional. Bueno, efectivamente, y ayer se daba a conocer ya qué había pasado, ya sabíamos de los 3 muertos, pero al final se hizo todo, ya una recapitulación de lo que pasó justamente en el sitio y cuáles son los saldos. Y Bienestar Social presentaba entonces este informe que tiene datos importantes. Bueno, como habíamos comentado, son 3 muertos hasta el momento, 30 heridos y 6 recapturados. Esto es parte del conteo que hace la Secretaría de Bienestar Social luego del motín en Gaviotas ocurrido el lunes pasado. Debemos decir que 566 es el número más reciente de internos que habitaban este correccional de menores. Y aquí tenemos el reporte entonces y el resumen de lo que informaba las autoridades. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a cargo del Centro de Privación de Libertad Juvenil Gaviotas, dio a conocer que hubo un total de 3 fallecidos el lunes pasado, así como de 30 heridos. 2 cadáveres fueron encontrados a las 2 de la mañana. Al llegar al lugar se percataron de que habían las 2 personas fallecidas que ya se mencionaban
en los medios, hace toda la escena, se evalúa, el Ministerio Público conjunto con el Departamento de Investigación de la PNC se retiran a las 8:30 de la mañana del centro sin ningún inconveniente y ninguna novedad. Según López, buscaron el diálogo, pero para las 9:30 de la mañana otro grupo inició el motín. Cerca de las 6 de la tarde hubo un conato de incendio, que fue controlado. Pero cerca de esa hora se encontró el tercer cuerpo, con golpes en el rostro. Hasta el momento no se ha identificado. Será el INASIF que lo haga. Vemos con mucha necesidad realmente el tema de la infraestructura. Vemos el tema de la infraestructura, el tema de recurso humano, que sabemos también que tiene que ser especializado y en esa parte también estamos trabajando. Cándida Rabanales, que está al frente de la Secretaría de Bienestar Social, explicó que en la correccional de Gaviotas hay un total de 566 internos. De ellos, 179 son mayores de edad. El subsecretario explicó que dentro de las Gaviotas hay 3 grupos diferentes: Paisas, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Además, indicaron que cerca del 60% de las instalaciones quedó destruida. La pregunta que se hacen las autoridades es realmente, y bueno, en realidad la sociedad en general, ¿por qué ocurren este tipo de disturbios en este sitio? Cuando analizamos esta situación, definitivamente tenemos que ver un sinnúmero de cosas que están sucediendo y que no están funcionando bien. Parte de este descontrol en las Gaviotas, por ejemplo, es el hacinamiento que prevalece dentro del centro. Esto lo daba a conocer Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, quien comentó que parte de su experiencia en una visita realizada hace algunos meses incluye lo siguiente. A continuación, las declaraciones. Derivado del caos y descontrol que hubo en la correccional de menores, conversamos con Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, que mencionó sobre el hacinamiento en el lugar, algo que también está en la resolución emitida por la jueza de la Niñez y Adolescencia, Verónica Galicia. Hicimos una última visita con la Comisión del Menor y la Familia del Congreso. Hicimos un recorrido por varios centros. Una de las cosas que más nos llamó la atención de Gaviotas es la sobrepoblación. Había una habitación con capacidad para 8 adolescentes, sin embargo estaban pernoctando en esa habitación 40 adolescentes. Se turnaban para poder dormir y mientras unos dormían, otros esperaban de pie las horas que les tocaba que dormir. Dubón también hizo una separación entre los jóvenes en conflicto con la ley penal y los que están en abrigo y protección. Aplaudió el accionar de la Policía Nacional Civil para retomar el control. Ninguna persona que está encerrada, que está enjaulada bajo esas condiciones, va a poder tener una actitud positiva frente a la sociedad para poder transformar su conducta. Afirmó que debe existir una remodelación. La secretaria de Bienestar Social, Cándida Rabanales, indicó que trabajan en un modelo. También mencionó que existía una remodelación en las Gaviotas y que fue al área al que fueron trasladados. Bueno, eso es lo que está sucediendo en cuanto a este tema, pero también tenemos que hablar de otro más importante y es el caso Hogar Seguro. Exactamente, ustedes saben que siguen las investigaciones para saber qué es lo que realmente pasó, quiénes son responsables, quiénes están implicados. Y Carlos Enrique González Mazariegos, quien trabajó como monitor del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue detenido por la Policía Nacional Civil por agresión sexual. Según la información difundida, el hecho ocurrió en el año 2011, cuando la víctima tenía 14 años de edad. González, conocido como el abuelo, manifestó sentirse sorprendido, ya que era muy querido por las internas. Por su parte, la encargada de la Secretaría de Bienestar Social, Cándida Rabanales, señaló desconocer la información, pero esta persona que trabajó como monitor del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue detenido entonces por agresión sexual. Bueno, y hablando de todos estos temas que involucran a jóvenes y a menores, se lanza nuevamente una propuesta. Tenemos que hablar, sí, de esta propuesta que en primer lugar era lanzada en el año 2014. Recordemos cuando representantes de Encuentro por Guatemala lanzaban y presentaban esta iniciativa para reformar la Ley de Protección Integral de la Niñez y también de la Adolescencia. Sin embargo, hasta el momento las propuestas, se encuentran completamente engavetadas. Esta propone endurecer penas en contra de menores en conflicto con la ley penal. Escuche usted a continuación. ¿De qué se trata? La iniciativa de ley 4862 propone la creación de centros especiales para que los menores en conflicto con la ley penal sean trasladados hacia esos lugares al cumplir los 18 años de manera obligatoria, debido a que las autoridades no los han separado por falta de espacio. La propuesta también incluye endurecer las penas contra los menores que cometan delitos. Actualmente, si un menor de edad entre 13 y 15 años comete un delito, la pena máxima que puede obtener de privación de libertad es de 2 años, y eso es a criterio del juez. Y de 15 años para 18 son 6 años.
a criterio del juez. No importa si mata a una persona o si mata a 40. Ese es el objetivo. Esta iniciativa fue presentada en 2014 y permanece en la Comisión del Menor y la Familia sin ser dictaminada. El diputado ponente espera que se agilice su discusión para aprobarla en el Pleno, pues considera que podría ayudar a la crisis que viven las instituciones que tienen a su resguardo a menores de edad. Bueno, hablando del tema que es de vital importancia para el país, por eso el hashtag que estamos poniendo esta mañana y la pregunta que estamos lanzando, quiero saludar al diputado Leonel Lira de Encuentro por Guatemala. Diputado Leonel Lira, gracias por recibir la llamada de Viva la Noticia para hablar de los fundamentos de esta importante herramienta que serviría y en qué sentido en un tema tan importante como el que abordamos. Adelante. Gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Bien. La iniciativa de ley lo que propone son 3 puntos importantes. El primero es la creación de los centros intermedios, que es los centros en aquellos los cuales irían todos los menores de edad que en el cumplimiento de su sentencia de privación de libertad cumplen la mayoría de edad y no pueden ser trasladados por ley a un centro de adultos. Ese es el primer punto importante. El segundo es que hace una creación de concurso de delitos para endurecer las penas. Yo ponía el caso de un joven que tira una granada en un bus y mata a 10 personas. Si el joven es menor de 15 años, entre 13 y 15 años, va a obtener una pena máxima de 2 años de privación de libertad a criterio del juez, no importando si se murió una persona o se murieron 10. Y si tiene de 15 años en adelante hasta 18 puede tener hasta una sentencia máxima de 6 años. Lo que se hace aquí es hacer una equiparación del sistema de adultos con el sistema de menores, es decir, hay un concurso de delitos y por ejemplo le pueden dar, en el caso del que tiene hasta 15 años, 2 años de privación de libertad por cada delito. Si se mueren 4 personas le darían 2 años por cada persona, serían 8 años. Y la ley establece concurso de delitos hasta por un máximo tope de 15 años que puede recibir de privación de libertad o menor. Y el tercer punto importante es que no hay la información de los privados de libertad, que son menores de edad, es confidencial incluso para el propio sistema penitenciario, para el sistema judicial de menores. Entonces, un juez no puede basar una sentencia en la reincidencia de un menor porque el juez no tiene acceso al expediente anterior y poder ver cuáles fueron los agravantes del delito que cometió. Esos son los 3 puntos importantes que tiene esta iniciativa de ley, que como yo lo he dicho en repetidas ocasiones, no es la solución total, pero es uno de los tantos mecanismos que deben aplicarse en este país para el tema de tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal. Perfecto, diputado. Gracias por la información. Era el diputado Leonel Lira de Encuentro por Guatemala y por eso repetimos la pregunta que estamos haciendo esta mañana muy temprano. Usted ya escuchó los fundamentos de este argumento para que usted tome en cuenta y cuál es su opinión al respecto. ¿Considera necesario endurecer penas contra menores en conflicto con la ley penal? El 95% de los guatemaltecos que han votado dicen que sí, mientras el 5% dicen que no. Hay un hashtag que tenemos a su disposición, BLN Iniciativa 4862. Ahí están entonces apareciendo las respuestas. Vamos ahora a ver cómo está Calzada Roosevelt esta mañana, porque dicen que ya hay mucho tráfico. Todavía recién empieza este movimiento y como vemos, sí, efectivamente se está confirmando. Hay tráfico en Calzada Roosevelt esta mañana. Ahí la tiene usted en pantalla entonces para que tenga un panorama, que vaya considerando su tiempo y por supuesto que planifique diferentes vías. Y tenemos más información en cuanto al tránsito que queremos compartir con todos ustedes. Y por eso está Dalia Santos, a quien le damos la bienvenida, lista para darnos anticipo de lo que en instantes vamos a ampliar, por supuesto. Dalia, buen día. Gracias, Ricardo. Verónica, gusto saludarles y por supuesto a los televidentes de Viva la Noticia. Y como han dicho, vamos a dar un avance de lo que se está convirtiendo en noticia en el tránsito vehicular en el sector de Villanueva. Alejandro ya mencionaba lo de un vehículo empotrado en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. Es lo que usted observa. Esto se dio aproximadamente a las 5:35 de la mañana. Es lo que está sucediendo. Vemos que los agentes de la PMT de Villanueva pues ya están coordinando en el lugar. Pero, por supuesto, más adelante les daré los detalles completos de varios obstáculos, colisiones vehiculares y la fuerte carga vehicular que se reporta este miércoles. Así que continuemos con más información, Ricardo.
Gracias por la noticia. Y ahora, antes de la pausa, bueno, lo que habíamos comentado, fíjense ustedes lo que puede ocurrir justamente en una situación tan difícil y tan compleja como acompañar a su última morada a un familiar, y este auto trasladaba un ataúd, justamente se rompió, tuvo desperfectos mecánicos. ¿Y qué decide la familia? Llegar al cementerio en un bus. Bueno, a través de su cuenta de Facebook, la prima del fallecido era la que relataba cómo el chofer del bus se detuvo y permitió subir el ataúd para llevarlo al cementerio llamado Jardín del Cielo. El féretro fue subido al bus por la puerta trasera, asentado en el pasillo ante el asombro, obviamente, de todos los pasajeros. Eso no es algo normal. Sin embargo, se ve la deferencia del piloto, la voluntad de querer ayudar a esta familia que estaba pasando obviamente momentos difíciles y poder trasladarlos hasta allí. Bueno, y obviamente gente lo compartió a través de las redes, Claro. pero ahí vemos el ataúd, la caja, en medio del transporte público, bueno, un poco también la manera de recibirlo de parte de los que iban en ese transporte público de pasajeros. Entonces ahí lo estamos viendo. Vamos a hacer una pausa, pero en instantes continuamos. Hay más información cuando regresemos. Estas y otras noticias, no se vayan. Por incremento de violencia, vecinos de Aldea Chapernas en Escuintla solicitan serenazgo de la Policía Nacional Civil. Noticias del mundo. Presidente venezolano espera que Dios ilumine a Estados Unidos para tener una mejor relación bilateral. Además, más noticias, hombre en llamas, efectivamente, esto es lo que le queremos mostrar en un ratito. Esto ocurría en Rusia, lo que ocurrió y terminó en tragedia.